acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, sálvame. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin.
la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, todo mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Qué bueno que podemos estar reunidos nuevamente en este día y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Ya es sobre nuestras vidas, así que vamos a compartir la palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por poder estar reunidos en tu presencia. Gracias por tener la palabra, gracias por esta libertad de compartirla, y bendecimos a cada uno de mis hermanos que en esta hora reciben la palabra. Oramos también por nuestro país, que tú extiendas tu mano en estos días. Oramos por nuestra familia, que tú seas glorificado. Te decimos, Señor, interviene en cada familia para ser encauzada bajo tu bendición. Y también te pedimos por nuestra vida, que tu paz llene nuestro ser, nuestro corazón. Y que en esta hora, cuando vamos a meditar en tu palabra, seamos edificados en la fe. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos. Amén. En esta hora vamos a leer un versículo, Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dos palabras vamos a subrayar: paz y edificación. Y vamos a entrar a leer algunas verdades en la palabra de Dios,
para que tanto usted como yo tengamos paz y seamos edificados. Y así es que pensamos y vemos, y nos ha sucedido en nuestra vida, que hay personas que han influenciado mucho, que lo hemos tomado como referente, como modelo. Y hay dos cosas en estas personas que han sido nuestros modelos y han influenciado sobre nosotros. Es que las personas creyeron en nosotros y nos animaron a seguir adelante. Ahora no usamos a persona, usamos la palabra. Que la fe en Jesucristo opere en tu corazón y que desde hoy en adelante puedas seguir confiando en su gracia y en su misericordia. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que contribuyó a la paz y a la edificación. Y ese personaje bíblico se llama Bernabé. En el libro de los Hechos se encuentra la historia, el relato de Bernabé. Hay algo que sobresale en Bernabé, que es la consolación. El ser consolado, el ser aliviado. Y cuando hablamos de consolación estamos hablando de alivio de la pena o angustia de una persona. Y es así que no solo nos miramos hacia adentro la introspección, sino que la persona que está en nuestro entorno nos anima, nos ayuda a librarnos de la angustia y también, hermanos, contribuye a sentir alivio. Lo contrario a consolación es la desconsolación. Y cuando hablamos de desconsolación, las cosas buenas no las vemos como buenas. Y las cosas malas no las vemos como malas. Se nos confunden nuestros valores. ¿Y cuál es el motivo de esta confusión, de esta clasificación de los valores? La desconsolación. Cuando hablamos de desconsolación, hablamos de gente turbada, llena de inquietudes, violamos la confianza en nuestras relaciones personales, nos sentimos separados. A veces también sucede que sentimos la lejanía de Dios. Pensamos que Dios está distante, lejos. Y si este es el pensamiento, te queremos decir que estás equivocado, que lo que hay en tu vida es desconsolación. Por eso lo ves a Dios, lo observas a Dios tan distante. Y también todo lo que hablamos es negativo. Y a veces nosotros decimos, esta persona es negativa. No, esta persona le falta consuelo, le falta esperanza. En el siglo XVI, los místicos de este siglo, a esta situación de desconsolación, hablaban de la oscuridad del alma. La expresión de ellos era noche oscura del alma. Habían perdido el rumbo, se habían desorientado en la fe. Y su corazón, su vida, su actuar estaba lleno de desconfianza. Todos somos completos en Cristo. Y nuestra vida está de tal manera armonizada que podemos vivir una vida de plena confianza. No es que a alguno le falta algo para vivir esa vida plena, no, todos somos completos. Y hay tres cosas que son importantes en nuestra vida. Lo físico, que es lo que vemos, que es nuestro ser, que es lo que estamos mostrando. Lo psicológico, que tiene que ver con la personalidad, el comportamiento, la conducta, los sentimientos. Y lo tercero es lo espiritual. Y no es solamente creer que Dios existe o tener una elevación de pensamiento. Cuando tomamos una decisión, esto tiene que ver con lo espiritual. Cuando nuestra vida tiene sentido, esto tiene que ver con lo espiritual. Cuando todo tiene coherencia y está armado de tal manera que podemos vivir en paz y con tranquilidad, esto es espiritual.
Es por eso que tenemos que cuidar los tres aspectos: lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Y cuando nosotros cuidamos estos aspectos, entonces podemos vivir una vida de confianza. En Hechos 4 hay un hombre que ya lo mencionamos, Bernabé, que es un hombre muy generoso. Él responde a las necesidades de otras personas. Este hombre se llamaba José, pero los discípulos le cambiaron el nombre por Bernabé. Él tenía unas propiedades y las vendió, la trajo a esa comunión, a esa reunión de creyentes y compartió con los que tenían necesidad. Es interesante que el testimonio de José y de la iglesia o de esa comunidad cristiana impactaba al mundo, no solo por la fe, sino también por las buenas obras, por las buenas relaciones. Y es aquí que Juan dice que el mundo conocerá a Cristo cuando entre nosotros los cristianos nos amemos los unos a los otros. Bernabé, hijo de consolación. Él había nacido en la isla de Chipre y luego se convirtió y estaba con los creyentes en Jerusalén. ¿Cuál era la capacidad de Bernabé? Extender la mano al necesitado. Y esta ordenanza, este comportamiento, esta actitud, hasta hoy tiene vigencia. Extender la mano al necesitado. Otro aspecto de la vida de Bernabé: sostener al débil. Qué importante es esto. La persona vulnerable, la persona inestable, la persona que se le descontrolan las emociones, las personas que han perdido toda expectativa, toda esperanza, sostenerlo, apoyarlo. Y esto era una virtud de Bernabé. La mano al necesitado, sosteniendo al débil, fortalecer al desanimado, al que perdió la brújula, al que decayó, perdió su soporte, su apoyo, todo lo que le animaba se destruyó y está decaído, está sin motivación. Y Bernabé fortalecía al desanimado. Y hay una virtud que es muy importante, que es el saber escuchar. No solamente escuchar con el oído las palabras del otro, sino darle interpretación a eso que nos está expresando. Hoy día necesitamos estas virtudes: extender la mano al necesitado, sostener al débil, fortalecer al desanimado y saber escuchar. ¿Sabe que si estas prácticas ocurren en nosotros, se operan una cantidad de cambios? Ahora, hay otra virtud en Bernabé, que es la generosidad. Practicar la generosidad. Ser generoso, no estamos hablando solo de la parte económica, material, sino estamos hablando de las cosas que salen del corazón, las cosas que salen de lo más profundo de nuestro ser. ¿Para con quién? Para con el prójimo. Y esto aún lo necesitamos en nuestro círculo más íntimo, en la familia. El saber escuchar, el ser generoso. Y Jesús dijo que las verdaderas riquezas son eternas. Pero aquí hacemos una aplicación. Las riquezas eternas podés comenzar a disfrutarlas aquí en la tierra. Lo único que nosotros no le llamamos riquezas eternas. Lo que disfrutamos en la tierra nosotros le llamamos bendición. Y Bernabé no solo tuvo recompensa o tendrá recompensa o recibió recompensa en el cielo, sino que en la tierra recibió
el respaldo y la bendición de Dios. También es interesante que en la vida de este hombre, Bernabé, hijo de consolación, encontramos que es un hombre genuino y, hermanos, amigos, él tenía otra capacidad: creer en el poder sobrenatural de Dios. Genuino, espontáneo, y tener la confianza en la intervención del poder sobrenatural de Dios. Bernabé sirvió como nexo entre Saulo y los creyentes en Jerusalén. Saulo había sido un perseguidor de la iglesia. Saulo había sido una persona que detestaba a los cristianos. Le había dado muerte, los había arrastrado, los había perseguido. Y cuando él tuvo una experiencia con Jesucristo, los creyentes pensaron que Pablo se acercaba para conocerlos y luego maltratarlos. Pero él había sido transformado por el poder de Dios. Y Bernabé creyó en la intervención sobrenatural en la vida de Saulo y fue el que lo llevó a la comunidad de cristianos en Jerusalén. Fue un nexo, fue el que guió a Saulo para tener comunión con los cristianos. Y es interesante que al poco tiempo la iglesia de Jerusalén escuchó noticias que en una ciudad cercana a Antioquía había un movimiento espiritual donde se convertían los gentiles y los judíos. Y esto asombró a la iglesia en Jerusalén. ¿Y saben a quién enviaron para que pudiera supervisar, valorizar ese movimiento? A Bernabé. ¿Qué capacidad más linda es la de unir a las personas y ayudarle a crecer, a creer en la gracia de Dios? Que Dios te use a ti y a mí. ¿Para qué? Para unir a las personas y dejar lugar a la intervención sobrenatural de Dios. El Espíritu de Dios, por medio de la palabra, opere en tu vida y en mi vida la capacidad de sentirnos unidos y darle intervención al poder sobrenatural de Dios. El autor del libro de los Hechos, que es Lucas, describe a Bernabé en el capítulo 4, versículo 24, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Mirad las virtudes. Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Podríamos entender que era un hombre maduro y capaz de discernir la voluntad de Dios. Nosotros somos salvos, tenemos la convicción de que nuestros pecados son perdonados, la seguridad de la vida eterna, que el Señor está con nosotros. Pero eso tenemos que completarlo con un crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que madurar, crecer, entender, vivenciar lo que Dios tiene para nosotros. Y lo otro es discernir la voluntad de Dios. No vivas confundido. No vivas desorientado. No vivamos desorientados. Vamos a creer que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Crecer en la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios. Este hombre Bernabé, hijo de consolación, se unió con Saulo, que luego le van a cambiar el nombre por Pablo, es el apóstol Pablo, y Pablo y Bernabé se unieron y decidieron en su corazón ir por una cantidad de ciudades de alrededor de Jerusalén y fuera de Jerusalén para predicar el Evangelio. Y es así que comienzan lo que se llaman los viajes misioneros.
Y cuando comienzan los viajes misioneros, Pablo predica acompañado de Bernabé. Y pienso o imagino que la capacidad de consolación en cada una de estas nuevas congregaciones o comunidades cristianas la estaban ministrando por medio de Bernabé. Hoy día necesitamos personas que nos consuelen y en medio de la comunidad cristiana que consuelen también a otros. Y no es ningún don, ningún ministerio, sino es la intervención de Dios. Cuando Dios te consuela, cuando Dios me consuela, me capacita para consolar a otros. Yo no puedo consolar si no he sido consolado. Y el Espíritu de Dios y la palabra en esta tarde no te traiga resignación, no confunda resignación, te traiga consuelo. ¿Y qué es el consuelo? Aceptás lo que estás viviendo, entendés lo que te está pasando, pero tenés una esperanza eterna. La esperanza es lo que te sostiene. La confianza es lo que te ayuda a seguir adelante. Cuando hacemos algo por el prójimo, nos sentimos bien. ¿Y se acuerda la regla tan importante y mandamiento de Cristo? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Cuáles son las normas del reino de los cielos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que la palabra consolación o consuelo aparece repetida veces en la Biblia. En el mensaje de la montaña que Cristo predicó, Mateo 5:4, Él señala, Él subraya y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y hay un contraste de emociones, llorar o angustia y consolación. Cristo nos dice, yo te voy a librar del llanto. No. En el llanto, en el dolor, recibimos la consolación de Dios. Y te lo repito, en la situación adversa, en la dificultad, Dios tiene interés y nos dice en su palabra que Él quiere consolarnos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron a fin de que la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí hay algo importante. Dios, Jesucristo nos consuela, pero aquí la palabra, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, genera dos cosas: esperanza y consolación. No esperes recibir consolación si no la buscas en la palabra. Paciencia y consolación vienen del cielo. Y en Romanos 15:5, el Dios de consolación esté entre vosotros. Y en esta tarde te decimos que entre tú que estás ahí y nosotros que estamos aquí, Dios está en el medio y una de sus tareas es consolarnos. Segunda de Corintios 7:13, porque hemos sido consolados en vuestra consolación. Y el Espíritu de Dios y la palabra traiga a tu corazón y opera en mi corazón consolación. Y no te olvides, no solo de Dios viene la consolación. La palabra trae consolación y Dios usa a hermanos para que nos consuelen. Oremos para que el Espíritu de Dios intervenga en cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por compartir la palabra, por tener esta libertad de hablar de tu consolación. En toda esta audiencia que ha escuchado la palabra,
el Espíritu de Dios traiga consolación. La palabra traiga consolación. Hermanos sean usados para consolar. Levanta nuestro ánimo. Levanta nuestro decaimiento. Y ayúdanos a vivir una vida plena y cristocéntrica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga muy ricamente y adelante consolados por Cristo.